buenas. Pues yo soy Fernando Navarrete, algunos me conoceréis, los más aficionados a los circuitos. La verdad que prácticamente toda mi vida la he desarrollado en el mundo de los circuitos y bueno, pues empecé muy chiquitín. Mi padre me compró un kart con 7 años, empecé a correr campeonato madrileño y campeonato de España. Y bueno, pronto tuve que dejar de correr porque no sacaba muy buenas notas. Entonces mi padre pues me castigó un poco, pero luego no pudo reprimirse y me volvió a comprar otro car. Ya un Fórmula C de aquella época, que ya pues empecé a correr campeonato de España a más nivel, con un car ya más gordo y tal. Quedamos segundos. Y bueno, pues ya decidimos dejar de correr porque el karting nos parecía, hubo algún accidente de algún amigo mío importante, que se rompió alguna vértebra y tal, y decidimos que el mundo del karting era un poco peligroso y nos enfocamos hacia las fórmulas. En aquella época pues aún se podía correr en fórmulas, no era la locura que es hoy, que cualquier cosa, pues es verdad que era caro, pero bueno, entre que mi padre pues era un fanático y se gastaba lo que tenía y lo que no tenía en mí, y aparte conseguíamos sponsors, algún sponsor como McDonald's, que me patrocinó muchísimos años, pues conseguimos empezar a correr en fórmulas, la Fórmula Toyota, que era un campeonato que hacía Toyota, José Juan Pérez de Vargas y Toyota España, con Villamil, con el padre de Polo Villamil, que era el que lo organizaba un poco. Y empezamos a correr, había muy buenos premios. Pues yo corrí con una temporada, lo llevábamos nosotros el coche y para aprender, y la siguiente temporada pues ya pues fuimos con Maycom, con Lucas Camacho, que bueno, la verdad que era el mejor equipo, y ya pues ese año ya casi conseguimos ganar el campeonato, estuvimos luchando por el campeonato hasta el final, y bueno, al final surgió la posibilidad de, aunque no ganamos el campeonato, surgió la posibilidad de correr la Super Toyota, que era bueno, pues un poco como la F3 actual, con un coche ya mucho más potente, con alerones, y corría un montón. Ahí aprendí muchísimo y a mitad de temporada, cuando estábamos también luchando por el campeonato, con pilotos buenísimos como Jordi Nogués o Santiago Porteiro, Haglund, muchísimos pilotos buenísimos, pues presentaron la Fórmula Nissan, que fue la presentación en Albacete. Y bueno, como era Albacete, pues el presidente del circuito de Albacete, Andrés, pues consiguió que en esa prueba también estuviera yo, un poco. Y bueno, pues a esa prueba vinieron pues los mejores pilotos que había en el mundo. Yo tenía 15 años por aquel entonces, no, 17 años, y pues a esa prueba, pues Enzo Coloni, que era el ex Fórmula 1 también, y que el que creó un poco el Fórmula de la Fórmula Nisa, que en realidad pues, se llamaba Fórmula Movistar by Nissan Europe, Movistar by Nissan o algo así. Y pues a esa prueba invitaron pues, a lo mejor de España, pues como eran Javi Díaz, Miguel Ángel de Castro, Antonio García, pues el mismo Haglund, Oriol Serviá, no sé, había 20 mil pilotos que eran lo mejor, el mejor de aquella época, Peter Sumberg. Y bueno, pues esa prueba, pues yo venía de correr la Toyota, sin alerones ni nada, y no había probado un coche de ese calibre, pues nunca en mi vida. Y creo que fui el más rápido o segundo más rápido detrás de Antonio García. Y a raíz de ahí, pues llamó a nuestra puerta un equipo que se llamaba Jetec y, y nos ofreció pues hacer la Nissan a la vez que la Super Toyota. Eso fue un error. Siempre que he decidido correr dos campeonatos el mismo fin de semana o dos campeonatos a la vez, nunca me ha salido muy bien. Creo que es mejor centrarse en un campeonato y hacerlo bien. Conseguimos el presupuesto para hacer los dos campeonatos, pero fue un poco un lío. Y bueno, la verdad que íbamos bien en los dos, porque en la carrera de aquí del Jarama, que fue la primera carrera que hice creo de la Nissan, sin haber entrenado nunca ni haber, bueno, hicimos un test en Albacete, pero muy cortito, pues conseguí estar tercero detrás de Alonso y de Antonio García, que eran los coches de Adrián Campos, que bueno, junto con Ángel Burgueño, Miguel Ángel,
bueno, y otros 10 o 15 pilotos, muchos de ellos han conseguido llegar a Fórmula 1, y si no o a correr en WEC, equipos oficiales, o pilotos de muchísimo nivel, lo mejor que había en Europa en ese momento. Y en esa carrera llegué a liderar, adelanté a Antonio, adelanté a Fernando, y llegué a liderar esa carrera, y faltando unas vueltas, en la bajada Bugatti, toqué con la tierra, una rueda, y hice un trompo, pero hubiera sido histórico porque televisión en directo, un niño con 17 años, la verdad que fue una oportunidad que perdí muy buena, porque hubieran sonado las campanas bastante alto, haber ganado esa carrera, pero bueno, estábamos ahí y la verdad que fue muy bonito. La época de las fórmulas un poco se terminó cuando vimos ya hacia dónde derivaba todo, porque tampoco teníamos el apoyo de ninguna marca. Mi padre asumía muchos costes. Es verdad que las cosas por aquel entonces nos iban bastante bien. Y bueno, podíamos asumirlo, aparte de los patrocinadores que teníamos. Y, y nos surgió posibilidad de seguir corriendo en fórmulas, porque ya era carísimo el siguiente paso y no encontrábamos los apoyos. Entonces, pues llegó Renault España, que se portó conmigo fenomenal y me fichó como piloto oficial de Renault España para correr el Campeonato de Europa de la Copa Clio V6 Trophy. Los míticos Clio culo gordos, tengo uno por aquí. McDonald's, junto con los buenos premios que había y junto que hubo un equipo que también nos trató muy bien, que era el equipo Autoin, que nos puso un coche competitivo, no tan competitivo como el resto, porque al final teníamos menos presupuesto, pero la verdad que fue una experiencia muy bonita, aprendí muchísimo con parrillas de 65 coches, aquel coche tan difícil de conducir, que ha sido el coche sin duda que yo creo que ha sido más complicado de conducir que llevaba en mi vida, porque era muy ancho, muy estrecho entre vías, y era realmente muy complicado. Fíjate si era complicado, que ya de hacer tantos trompos había aprendido la manera de poner el volante perfecto para hacer un 360 y salir directamente. O sea, había vueltas que llegaba y hacía a lo mejor 3 segundos más lento que el anterior. ¿Y qué ha pasado? Bueno, he hecho un trompo. Haciendo un trompo se pierden 10 o 15 segundos, o bueno, al final marcha atrás, marcha adelante, y yo ya tenía la técnica de saber poner bien el coche para seguir. Una época definitiva muy bonita. Corrimos en Monte Carlo con la Fórmula 1, que eso fue impresionante. Corrimos en Spa, en todos los circuitos más bonitos de Europa, contra los mejores pilotos de turismo de Europa de aquella época. Y además hicimos un equipo español patrocinado por Renault España muy bonito, que éramos pues Víctor Sáez, Leo Sabán, Enrique Codoni y yo, que era el más jovencito de todos, y la verdad que lo pasamos muy bien y una época muy bonita la verdad. Antes de eso, también con Renault, esa temporada o la anterior, hicimos una incursión en el Campeonato de Europa de la Fórmula Renault, en la que bueno, tuvimos un coche que la verdad que era un Migal, que en aquella época no era muy competitivo, la verdad, y no hubo grandes resultados. No hubo grandes resultados. Además tuvimos en Barcelona un golpe bastante fuerte que me hice daño. Y, y bueno, y a raíz de la Copa Clio, surgió la posibilidad de hacer turismos. Seguir haciendo turismos porque lo habíamos hecho bien, pero la Copa Clio, entonces Galisteo creo que se fue de Renault y ya no había el apoyo de Renault Sport y bueno, decidimos. Entró SEAT, justo entró SEAT en ese momento en, en escena, SEAT Sport, que organizó la Copa León de circuitos, que es este coche que tengo por aquí, que es. Aquí seguíamos con el patrocinio de McDonald's, y la verdad, pues, el SEAT León era un cochazo, era un cochazo de carreras, mucha potencia, 270 caballos me parece que tenía Bam Bam, tenía antilag y tenía un chasis muy bueno, la verdad, y había un nivel también impresionante. Estaba Luis Miguel Reyes, Oscar Nogués, pilotos de muchísimo nivel, también extranjeros, que luego han llegado al VTCC, como en inglés Robert Huff, que ahora sigue corriendo para Cupra, creo,
y también estaban por ahí. Mucha gente buenísima, parrillas muy buenas, también compartiendo con la Fórmula 1 alguna carrera. Y en la Copa León, la verdad que pues no tuvimos suerte, tampoco preparamos muy bien el equipo, la verdad que nos confiamos un poco de que veníamos de correr a gran nivel y pensábamos que iba a ser todo un poco más fácil, y luego el nivel fue altísimo. Esa es se aprenden muchas cosas como que allá donde vayas o lo preparas bien o siempre habrá alguien que te gane y a nosotros nos ganó mucha gente. Algún podium, alguna pole, pero sin más. Apareció Hyundai y estábamos un poco ya mal de presupuestos, ya las épocas eran otras, las cosas en casa tampoco iban ya igual que antes, se conseguía menos sponsor, pero de repente pues apareció Hyundai y hizo la Copa Hyundai Coupé V6, con unos premios pues impresionantes, y nos pareció que era una cosa buena. Ya habíamos corrido con el ACEN algunas carreras de las 2000 kilómetros del Jarama, que eran divertidísimas, con mucha gente muy buena. Y decidimos hacer la Coupé con Autorrey, un equipo que luego me ha acompañado muchísimo, al que le tengo un cariño pues impresionante, la verdad. Son gente, me acuerdo mucho de Antonio, Antonio Torrey siempre estará recientemente, falleció hace unos años y la verdad que siempre me acordaré mucho de él. Siempre lo hacía, me quería muchísimo y lo hacía siempre con mucho, mucho cariño todo. Ahora está su hijo David, que lo hace muy bien también y que sigue llevando el equipo y de hecho sigo haciendo con él carreras como con el 325, las carreras estas que hacen en el Jarama de las 6 horas y todo eso. Entonces, retomando un poco el tema, hicimos la Copa Hyundai Coupe V6, que resultó un éxito, con un coche bastante potente, un poco pesado, por el motor V6 era pesadote, pero la verdad que el coche estaba muy bien y era muy divertido, y las carreras eran una pasada porque había parrillas de 50 coches, con unos premios que se podía ganar hasta dinero. De hecho, yo he estado ganando dinero con las carreras que no solo que no me haya costado, sino que he ganado con las copas de promoción, con la Clio, con la Hyundai, con la Peugeot, con muchas copas que ha habido que la verdad que estaban impresionantemente bien de premios. Y la Coupé la ganamos. La Coupé la ganamos. Una batalla tremenda con Alex Rollo, sobre todo con David Izaguirre, que fue mi máximo rival y la verdad que era un pilotazo. Pilotazo, podía haber ganado cualquiera de los dos. La verdad que David, aparte de una persona estupenda, nos llevamos fenomenal. Aquello fue un ejemplo de ese campeonato. Siempre se lo digo a los chicos con los que trabajo, jóvenes. Aquello fue un ejemplo de deportividad, porque no tuvimos ni un roce en todo el año, típico paragolpes con paragolpes, pero aquello fue, nos pasamos y nos repasamos 1500 veces y no nos chocamos. No puedo decir lo mismo con otros pilotos con los que corrí ese año, sin decir nombres, que no fueron tan limpios ni mucho menos. Pero bueno, el ejemplo era David, que es con el que me jugué el campeonato y la verdad que me hizo mucha ilusión ganar ese campeonato de España. Eh, con Hyundai, a raíz de este campeonato con Hyundai siempre ha habido una relación muy buena. De hecho, luego he llegado a ser piloto de Hyundai en el Campeonato de España Turismos. Pero bueno, eso llegará más adelante. Ganamos la Hyundai y decidimos hacer la Copa Nacional Renault, la Copa Clio, y la hicimos 3 años. En aquel momento, el que ganaba la Clio no podía correrla otra vez. Con lo cual, pues era casi mejor quedar segundo o tercero que ganarla. Y de hecho así lo hicimos. Quedamos segundos el primer año, terceros el segundo año, y ya el tercer año dijimos, venga, vamos a ver si podemos ganar la copa y hacer algo un poco más grande. Y ganamos la copa. También es que Renault daba un coche al que ganaba el campeonato, un coche bueno, más me dieron un Renault Espace, más los premios de todo el año, más tal. O sea, al final era muy bueno que el campeonato y Renault Sport siempre lo ha hecho muy bien. Entonces ganamos la Clio y fuimos al Campeonato de Europa de la Copa León. La Copa León,
pero ya con el León, con el MK2, que era un coche absolutamente increíble, 300 caballos, fondo plano, un coche muy bueno, con cambio en el volante. Y, y todo pintaba muy bien. Conseguimos patrocinio otra vez de McDonald's, porque la Clio habíamos tenido patrocinio de Guaz en la Torre. Y retomamos un poco con McDonald's, retomamos un poco el camino de SEAT y, y nos metimos a correr el Campeonato de Europa. Y en la primera carrera nos pilló un poco el toro, no nos dio tiempo a hacer el seguro al coche. Y en la segunda carrera, en la primera carrera tuve un problema porque se puso a llover, a diluviar y nos salimos todos de la parrilla, nos salimos todos de la pista, un aguaplaning tremendo y 10 coches quedaron ahí en la pista, que fueron los que iban más despacio detrás y, y consiguieron salir, como era parrilla invertida, consiguieron salir primeros a la segunda carrera. Me tocó salir el último y hubo un accidente súper grande delante de mí, se abrieron todos los coches, llegué yo, ¡plum! Y me lo encontré de frente, un accidente de los más duros de mi vida. El León se reventó, por supuesto, yo me hice daño. Y ahí se acabó la León, porque hubo que vender el coche, o sea, no teníamos dinero ni para arreglarlo. A raíz de la León, eh, como ya se acabó un poco el tema de los circuitos, porque decidimos que era muy complicado, que esto pues no sabíamos si valía la pena, nos pusimos a correr en montaña. A mí siempre me había gustado mucho la montaña. Teníamos un Porsche 968, que muchos os acordaréis de él porque era un espectáculo verlo en montaña, era muy agradable y nos metíamos siempre muy delante. La verdad que había carreras de Campeonato de España incluso, que nos metíamos en los tres primeros, cuatro primeros de las scratch de los turismos, claro. Cuando llovía, pues los Mitsubishis y los Audi Superturismos y todo esto, pues nos ganaban mucho, claro. Bueno, pues lo que estaba contando, la montaña la verdad que me gustó muchísimo. Con el Porsche conseguimos ser campeones de España de categoría, creo que era A2 o GT. No sé en qué categoría me metieron, pero conseguimos ganar el campeonato de España también. Y con eso ya iban tres o cuatro campeonatos de España ganados. Porque también había ganado el campeonato de España de Toyota, de la zona Toyota como junior. También contaba como campeón de España. Eh, y entre tanto, mi amigo Gonzalo Martín de Andrés, Gonzalo de Andrés, como le llaman, aparte yo le decía Martín de Andrés, porque su padre era Santiago Martín Cantero, y, y bueno, la verdad que surgió la posibilidad de correr Peugeot España, a través de Borja Moratal de BMR, sacó la Copa Peugeot de circuitos. Y como a mí me gustaban mucho todas esas copas de promoción, siempre me ha gustado mucho las copas de promoción, correr contra gente con coches iguales, pues decidimos hacer la Copa Peugeot con el patrocinio de Marco Aldani, que ya había corrido con él alguna carrera en la Copa Mini, que también la corrí con Jorge Baeza y con Marco Fernández, el dueño de Marco Aldani. Y la Copa Peugeot el primer año fuimos segundos. Perdimos el campeonato en la última carrera. Después de haber ido primeros todo el campeonato y la última carrera algo hizo alguien con alguna centralita o algo así y no. Y la verdad que perdimos el campeonato de una manera un poco fea. Pero bueno, no pasó nada, subcampeón de España y bueno, había bastantes premios, pero yo lo hacía muy bien y la verdad que también nos salió muy bien, salió económicamente. Es verdad que perdimos, pero no pasó nada. Repetimos el siguiente año esa Copa Peugeot, pero ya era entre dos pilotos. Ya no era uno. Y corrí, porque el primer año corrí con Autorrey, que ya había ganado con ellos la Copa Hyundai. Y corría con ellos en montaña también. Y el siguiente año, pues mi amigo Gonzalo me propuso correr con él, que era por equipos, la Copa Peugeot, que ya era dentro del CER. Con lo cual, si ganaba la Copa Peugeot, también ganabas la división del CER como campeón de España. Entonces estaba muy bien. Entonces ese año arrasamos. Gonzalo y yo, la verdad que éramos un equipo muy bueno, muy sólido. Y
y es verdad que había gente muy buena, había 20 coches, pero creo que ganamos todas las carreras. Y si no todas, prácticamente todas. Y bueno, pues otro campeonato de España más a la buchaca. Bueno, otro no, dos, porque también habíamos ganado el de la categoría del campeonato de España de resistencia. Al ser ya carreras de resistencia entre dos pilotos. Y bueno, a partir de ahí, pues seguí corriendo en montaña, porque me gustaba bastante, la verdad. No me daba miedo, cosa que ahora pues, me da un poco más de respeto, ya me hago un poco más viejo, tengo dos niñas, y la verdad que la montaña, pues creo que no iría a la misma velocidad que antes y jugando en el tipo, porque corría barquetas. El campeonato regional de aquí de la zona centro, que lo ganamos, corrimos con un Radical. Radical era una barqueta con la cabeza por fuera, corría una barbaridad y la verdad pues que subidas como el piélago, pues tengo fotos saltando, muy bachada, tengo fotos saltando con las cuatro ruedas con la barqueta, o sea, de locos. También firmé con el equipo Bango, con el equipo BRC, y fui un compañero de Javi Villa una temporada hasta que, bueno, tuvimos problemas y tuvimos que dejar de correr esa temporada, pero bueno, la verdad que otra experiencia muy buena. Y luego ya, pues corrimos con el Porsche todo lo que podíamos. Porsche era un coche que en el regional prácticamente ganábamos todas las carreras de turismos contra pilotos muy buenos, como Ismael Arquero, como Javi García, o sea, gente con buenos cacharros y con buenas manos. Y la verdad que el Porsche, pues se portaba bien porque le pusimos una caja de dientes rectos, una Colotti, también con grupo corto y eso mejoró mucho el coche. También unas suspensiones Tecnoshock que eran muy buenas y la verdad que el Porsche 968 no sé en qué momento lo vendí, pero era un coche que me arrepiento muchísimo de haber vendido porque hoy en día seguiría corriendo con él. Y bueno, pues a raíz de ahí, con los circuitos totalmente olvidados, surgió la posibilidad de correr otra vez en circuitos. Porque bueno, Hyundai, perdón, la Federación Española de Automovilismo, en la que ya había entrado Manuel Aviñó, pues quería un poco retomar los circuitos, que estaban un poco de la mano de Dios, y crearon el CET. Claro, yo tenía un recuerdo del CET muy bueno con Albacete, con Goiburu, con Villacieros, con Santiago Martín Cantero, con la época del superturismo, con Villamil, con Pérez Sala. Y bueno, yo quería volver a... Esos eran mis ídolos cuando yo era pequeño. Y yo quería intentar ayudar a la federación a promover este campeonato y creamos un equipo. Creamos un equipo, Álvaro Lovera y yo, de la mano de Hyundai España, que nos ayudó muchísimo y prácticamente pues era equipo oficial Hyundai España. Y la verdad que fue un éxito. Hasta el final, que se torció, porque aunque había poquitos coches, el nivel era altísimo. Y corríamos contra Teo Martín y los Honda oficiales, con Borja García y Albacete como pilotos, otros dos Hyundai del equipo Gira Alfaro, otro Honda de Monlau con Álvaro Bajo, había mucha gente muy buena y ganamos, las primeras carreras las ganamos todas. En Navarra, luego hicimos muy buenas carreras después, pero luego tuvimos problemas mecánicos y el campeonato se torció, aparte de una reclamación que me pusieron, que no estuvo muy bien, la verdad, porque fue una guarrada, y perdimos el campeonato de España de turismos. Pero es verdad que ahí mi carrera como que, ¡pum!, como que dio un salto bastante grande. Eh, Conseguimos el patrocinio del grupo AFESA, que fue importantísimo para nosotros, y de repente conseguimos llegar con un equipo Lamborghini oficial a las 24 horas de Spa. No sé de qué manera, me contactaron conmigo, me ofrecieron algo, pude conseguir ese poquito que me pedían, costaba muchísimo más y me habían pedido una cifra muy pequeña, y fuimos a Spa a correr el campeonato del mundo de GTs, que se llama Blanc Paint Series. Hoy se llama GT World Challenge, que es el campeonato más gordo del GT3 que hay en el mundo. Y sin saber de qué manera, pues estábamos corriendo en Spa-Francorchamps las 24 horas en un Lamborghini semioficial. Lo hicimos bastante bien. Lástima que mi compañero pues tuvo un accidente y acabamos a 2 horas del final. Pero ahí empezó un poco el mundo de los GTs a caminar en mi cabeza. Ya mi padre ya no me ayudaba en nada, tenía que buscar las castañas y
y con Grupo Afesa, con otros sponsors y con también la ayuda de Álvaro Lovera, que me ayudó muchísimo a todo esto, pues empezamos a correr en GTs con Porsches, con Ferraris, con McLaren, y así llevo ya un montón, desde 2018 hasta hoy, corriendo con equipos oficiales de Gran Turismo. Primero fue con Porsche, a nivel privado, en el GT Open, con Stefano Bozzoni, que también se ha portado siempre muy bien conmigo, es dueño de la marca Kame, que también me ha patrocinado muchísimo y también sin el que tampoco hubiera podido correr en todos estos coches. Luego llegó la posibilidad de correr en McLaren, equipo oficial McLaren Barcelona, que es el equipo oficial de McLaren que hay en España, que corrí con Gonzalo Martín de Andrés también, y conseguimos ser subcampeones de GT4 Sur de Europa, a punto de ganarlo también. Lo perdimos en la última carrera con una bandera negra muy discutible en Portugal, a favor de un piloto portugués, claro. Y, y luego pues fuimos a correr a Europa con Ferrari, equipo oficial Ferrari Mertel, en el que he estado 2 años maravillosos, la verdad. Hemos disfrutado muchísimo. Hemos hecho un montón de pole positions, hemos liderado un montón de carreras y hemos hecho bastantes podiums. Y, y bueno, y hasta el día de hoy, y lo más importante sin duda que he hecho en mi vida, pues ha sido correr los FIA Motorsport Games. En 2019 hicieron la primera edición en Paul Ricard. La federación contempló que yo debería ser el que representara a España en estos Juegos Olímpicos de GT3. Más que nada porque mucha gente lo dice, joder, pero ahí está Antonio García, está Albert Costa, está Juncadella, está Miguel Molina. Es que esos pilotos no podían correr los FIA Motorsport Games. Si no, por supuesto, hubieran ido ellos. Pero en mi nivel, pues consideraron que no había nadie mejor que yo como categoría bronce, porque los GTs van por categorías, son pues bronce, plata, platino y oro. Pues los platino y los oros son los que han corrido Fórmula 1, los platas son jovencitos y los bronce pues son ya pilotos más veteranos, digamos, por no decir viejos, que siguen corriendo en coches de carreras, en GTs. Y corrí los FIA Motorsport en 2019, luego también en 2022 en Marsella. En ambos tuvimos mala suerte, aunque es verdad que pues hicimos carreras muy buenas y la verdad que fue una pena. Y ahora, sin embargo, pues en 2024, después de pelear mucho, pues seguimos consiguiendo ser los pilotos de la selección española en GT3 y la verdad que estuvimos a punto de conseguir una medalla. Nos la quitaron en la última vuelta y la verdad que esto fue un disgusto muy, muy grande. Y ya con la edad que tengo, pues no sé si volveré a tener la oportunidad. Me encantaría porque para una persona como yo que adora su país, un español, no se puede ser más español de lo que yo soy y querer más a un país de lo que yo lo quiero. Entonces me encantaría correr de nuevo en los FIA Motorsport Games 2026, que serán ya fuera de Europa. Y bueno, otra de las pasiones que he tenido siempre desde chiquitín, porque yo en el automovilismo entré por mi padre. Por supuesto, como otros muchos, y yo lo primero que empecé a ver en mi vida fue rallies. Mi afición al automovilismo, pues empecé con Carlos Sainz y Luis Moya con el Sierra Cosworth de Marlboro, Pempasa, Serviá, y viendo los rally Valeo en la presa del Altazar. Entonces, yo tenía en mi retina, tenía siempre los rallies, y la verdad que hicimos una intentona, hicimos algunos rallies. Pues hice un par de rallies aquí en el Rally de Madrid, que intentamos correrlo y lo corrimos 2 veces con Porsches. Con Porsche porque yo al final, al ser circuitero y al haber corrido con GTs también y tal, y en circuitos mucho, pues pensé que el Porsche pues era el coche perfecto, un coche difícil de conducir, pero que yo había conducido en circuitos. Con lo cual, como el Rally de Madrid además tenía un tramo de circuitos, aunque luego fueran por la sierra y hiciera un frío de escándalo, para mí era uno de los rallies más difíciles del Nacional, simplemente por el frío que hacía, las noches de Carencia, las noches de Navafría, qué difícil era. Y también con mi compañera Vanessa Valle, que anda, que no nos pegamos palizones. Me enseñó muchísimo, la verdad, a tomar notas.
Pero es verdad que para correr rallies hace falta mucho más. Lo más difícil de los rallies es escuchar al copiloto. Si no tienes esa experiencia, pues con 2 rallies que corras, no es necesario, o sea, no es suficiente para aprender. Es verdad que Vanessa lo hacía fenomenal, y también tuvimos muy mala suerte. Porque los rallies de Madrid que hicimos, pues se nos rompió el coche, lo llevamos preparadísimo, los coches siempre bien revisados, las notas perfectas, pero se rompió el coche en los 2 rallies que corrimos. Luego también hice un rally de Sierra Morena con un Dacia de 60 caballos, porque ya te digo, a mí muchas veces me da igual correr con un coche de 700 caballos que correr con un coche de 60 caballos, el asunto es correr. Y con el Dacia tuvimos un accidente fuerte en Córdoba. A raíz de ahí dejé los rallies, ya tenía una niña y pensé que como los circuitos eran más seguros, pues seguir los circuitos. Pero es verdad que los rallies siempre me han gustado muchísimo y de hecho algún día haré alguno, pero a otro nivel ya, de clásicos o algo así, porque es verdad que se va muy rápido y ya que a mi edad seguramente no tengo un poco más de respeto por ellos. Tengo un proyecto importante que es Adrián Ferrer, soy su manager, es un chico que tiene 15 años, que ha empezado a correr hace poco, le saqué del mundo del karting a correr en circuitos y la verdad que es un fuera de serie, se merece llegar, yo le estoy ayudando todo lo que puedo a conseguir patrocinadores, a llevar su carrera deportiva lo mejor que creo. Vamos a ir a Estados Unidos, creo que es la mejor opción para él, porque además a él le gusta el tema de la NASCAR. Creo que allí se puede buscar un buen futuro y vamos a verlo. Y para mí, pues, como siempre, lo que surja, siempre que tenga 4 ruedas, ahí estaré, porque antes he olvidado decir también que he corrido con la Copa Saxo, que también la gané, el Campeonato de España. O sea, me da igual que sea un Saxo con 90 caballos a que sea un McLaren con 700. Lo importante es correr en carreras de coches, no parar. Y mucha gente me dice, joder, macho, ¿cómo haces para correr con un Lamborghini y luego el año siguiente corres con un Saxo? Pues mira, corro porque a mí lo que me gusta son las carreras de coches y lo que me gusta es correr. Y como lo llevo en la sangre, pues si puede ser, nunca lo dejaré. Así que proyectos futuros, pues aún no lo sé. Estamos hablando con McLaren para el año que viene. No sabemos si será posible de nuevo retomar la relación con McLaren. Seguro que sí, porque son gente estupenda. Me llevo muy bien con la gente de McLaren, de SMC y de McLaren Barcelona. Y creo que podemos sacar un proyecto adelante. Y si no, pues habrá que correr lo que sea. Todo menos dejar de correr. Un saludo.